vuelta para hablar de asaltos. Esta vez, dos jóvenes que fueron detenidos presuntamente por la Policía Nacional o porque, según la Policía Nacional, habían robado un vehículo en la localidad de Villarrica. Estos jóvenes, al momento de ser aprehendidos, dieron su versión de los hechos, Waldir, y dijeron que en realidad ellos estaban alcoholizados y que no sabían quién fue el que trajo el vehículo robado. Adelante con los detalles, por favor. Sí, gracias compañeros. Efectivamente, un personal aquí de la Comisaría Primera Central de San Lorenzo se encontraba realizando patrulla a pie en uno de los barrios de esta ciudad y divisó un automóvil que ya se encontraba estacionado durante varias horas de la mañana. Según las informaciones que pudo recabar, solicitó apoyo y se verificó el vehículo, constatando efectivamente que fue robado en la zona de Villarrica y también que fue captado a través de la cámara de seguridad de la zona. Es un automóvil tipo taxi y que fue trasladado directamente hasta esta zona del país. Hablamos de San Lorenzo y ya se pudo detener a dos personas. Alberto González Colmán, de 25 años, con antecedente por robo agravado del año 2016, y por otro lado también a Víctor Manuel Céspedes, también de 25 años. Estos jóvenes se encontraban ya en el domicilio, enfrente se encontraba justamente el vehículo estacionado y nosotros conversamos con él. Escuchen bien lo que mencionaban estas personas. Según los detenidos, estaban en estado de ebriedad y no se acuerda qué fue lo que pasó. Escuchemos. Yo no puedo brindar más explicaciones más que estaba en estado de ebriedad. Lo único que puedo decir es eso. ¿Y vos estabas en tu casa? ¿O con quién estabas? Estaba en estado de ebriedad. Cuando me aprendieron pensaba que estaba por Villarrica. Yo no puedo brindar más de eso. ¿Y no sabes nada del vehículo? ¿Quién trajo el vehículo ahí? No me acuerdo, señor. No sé. ¿Con quién estabas? Todavía estoy ebrio, por eso. No estoy como ni para dar comentario. ¿Y con quién estaban ustedes? Estábamos él y una su amiga. ¿Y a qué se dedican? ¿Cómo? ¿A qué se dedican? Y a nada, por eso, si no lo yo tengo antecedentes, entonces no me dedico a nada. ¿Y el vehículo? ¿Quién trajo ahí el vehículo? No sabemos, yo no sé, que no te puedo decir. Bueno, y la detención se logró justamente ya después de realizar el procedimiento por parte de los agentes de esta sede policial. El comisario Amado Cantero nos hablaba acerca del trabajo ya realizado por personal de esta comisaría. Y ya la denuncia correspondiente consta en la comisaría jurisdiccional. El mismo manifiesta que se percató inclusive un poco tarde, razón por la cual pasó todos los controles también, porque es una ciudad bastante alejada y tuvo que pasar por varios controles. Entonces esa es la razón primordial por la cual llegó hasta nuestra ciudad. La denuncia se realizó en forma tardía porque se percató aproximadamente a las 9 de la mañana el propietario. La aprehensión de estas dos personas ya fue comunicada justamente al Ministerio Público, tanto de esta ciudad y por otro lado también donde se realizó la denuncia. Hablamos de la ciudad de Villarrica. En el transcurso del día, de las horas, van a ser trasladadas hasta esa zona del país también, ya para poner a disposición de la Fiscalía tras la aprehensión aquí en la ciudad de San Lorenzo, compañeros. Muy bien.